La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, en materia política, qué decir, está cambios interesantes en el gabinete. Se va Osorio Chong, llega Navarrete Prida, está Lozano adhiriéndose panista calderonista a el equipo de campaña de José Antonio Meade. Está también el caso de Corral, esta denuncia que hace muy grave, muy trascendente en la política mexicana, de la retención de recursos de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia el estado de Chihuahua. Y también está, por supuesto, también este caso de Miroslava Breach, importante, hubo avances importantes en la investigación que revelan estas triangulaciones, nexos, vínculos que hay entre la política de este estado, y podremos casi generalizarla del país, con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo abordar ahorita este inicio de año? ¿Cómo cabalgar este inicio de año? Acá, Raquel, ¿cómo ven en materia política? ¿Cuál es la impresión en este inicio de año? Pues es un año donde se puede juntar, decíamos, la tormenta perfecta, porque está la crisis económica que se genera a través también por la inflación, el cúmulo de deuda, y por el otro también la incertidumbre que está generando la negociación o prácticamente la próxima salida del Tratado de Libre Comercio por parte de Estados Unidos, que esto desataría muchas cosas de forma económica, ¿no? Porque no estamos preparados y el gobierno federal nunca se ha preparado para un escenario como el que estamos viviendo. Por otro lado, la inseguridad también es un cóctel que le mete. Vemos en Chihuahua 70 muertos, asesinatos en esta semana. También aquí son 10 días y 10 asesinatos. Ya hoy amaneció la primera, ¿no? Entonces, y súmale a unas campañas electorales con prácticamente el PRI echado hacia adelante con las famosas fake news, ¿no? Estas tonterías que publican a través de que en Venezuela surgieron pintas en apoyo a Andrés Manuel, encuestas falsas que el mismo Erubiel promueve. Ochoa reza con las falsedades en el tema de los indicadores de seguridad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es inédito también por los personajes que son, ¿no? O sea, son el presidente nacional de un partido, un exgobernador que forma parte del equipo del presidente de campaña de Meade, y Meade también cometiendo hierros y mintiendo descaradamente cuando acusa a los partidos opositores que gobiernan los estados más violentos, cuando los números oficiales dicen que no, y aparte también es una falsedad estar echando culpas como a los locales, ¿no? Es decir, tú, gobierno del PRD o del PAN, eres culpable de la inseguridad, cuando es un fenómeno nacional que vemos ahora la Ley de Seguridad Interior, que sigue la misma estrategia, el ejército, la mano dura, que no ha dado resultados. Sí, no, en ese tema político ya ni siquiera se utilizan los bots, ¿no? O sea, ya directamente ellos se avientan con las informaciones, esas fake news. Pues con todo lo que hemos dicho, sí es un inicio de año bastante convulso. Aquí en lo local y en lo que nos toca, se hablaba ahora del tema económico, del Tratado de Libre Comercio, de cuestiones que se salen un poco igual de la economía familiar directa, pero pues estamos viendo en Zacatecas y en el resto del país las familias muy afectadas en este enero por el alza de precios, y aquí en el caso, por ejemplo, de impuestos, como ya mencionábamos, el del predial, es un año muy difícil, un inicio de año muy complicado, que pues habrá que ver cómo evoluciona. Hablábamos antes del tema de las campañas también que van a iniciar, o sea, es un año que tiene muchas aristas, todas ellas parecen complicadas, y pues no sé qué podríamos esperar.
Sí. Yo quiero retomar el tema de esto del alza de precios, de el predial, los impuestos, también ahorita en un poquito más estaría interesante abordarlo, pero continuando con el tema político, esta rueda de prensa que da el gobernador de Chihuahua y que ya mencionaba Ray del número impresionante de homicidios en esta semana en este estado del norte del país. Esta declaración que hace y también de que Manlio Fabio sí. Beltrone se hayan parado para que no lo aprendieran y tuviera que declarar en Chihuahua, etcétera, etcétera. Este proceso que es inédito en el país es muy, muy relevante que se esté dando en este preciso momento, ¿no? En este preciso momento. Sí, casi siempre los escándalos venían después de las presidenciales, ¿no? Vimos el Monetsgate, o desde antes con Calderón. Pero ahora resurge esta forma de operar que ustedes ya lo habían sacado aquí en Zacatecas a través de empresas fantasmas, triangulaciones, como la estafa maestra, que por lo que se ve es claro que es el modus operandi que utilizó el PRI junto con el gobierno federal, en específico la Secretaría de Hacienda que operó. Yo tengo, es una conjetura nada más, creo que eso opera desde el calderonismo con el señor... ahora presidente del Senado, cuando era secretario de Hacienda, se me fue el nombre, Cordero, ¿no? Porque desde esas fechas vienen operando ese tipo de convenios con universidades que las universidades al final le compraban empresas fantasmas. Lo bueno de este caso de Corral, ¿verdad?, es que ahora sí agarran a Alejandro Gutiérrez, el operador de esta red de corrupción, pero el presidente del partido era en ese entonces Manlio, y no olvidemos su nombre, que es Luis de Garay, y Mid también como secretario de Hacienda, ¿no? ¿Y dónde está César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, también en ese momento siendo copartícipe en esta estafa, en este acto de corrupción grotesco? Y ¿Dónde está César dicen Duarte? que es un pequeño... La punta del iceberg, ¿no? Entonces eso es muy interesante que se esté dando en este momento, que Javier Corral esté denunciando, buscando investigar más allá de lo evidente este asunto de estas redes. Es interesante también, por otro lado, los avances que se dieron en la investigación con Miroslava Bridge, lo que uno puede, lo que se desvela, mejor dicho, con esta grabación, con esta versión estenográfica de la llamada telefónica entre Miroslava y el vocero del PAN en Chihuahua. Eso falta también esclarecer, ¿no? Sí, o sea, por eso de es que brutal, es un caso cerrado, no porque es un caso que abre muchos otros casos, o sea, por mucho que te puedas ir en contra, en este caso, a resolver el asesinato en sí, se están dejando ver muchas otras cosas, como esos nexos entre la política y el narco, en concreto en ese estado, que deben ser investigados. O sea, si ya los tienes ahí, a eso también te tienes que meter como autoridad. Y hay que decirlo, vocero del PAN, el presidente municipal de Chinipas, del PAN, y quienes estaban ahí candidateándose eran vinculados a esta célula del cártel de Sinaloa, del PRI. PRI, PAN, narcotráfico. O sea, es ese esa triada. Claro, o sea, eso es clave ahorita también, o sea, es para ir desvelando lo que está sucediendo en el país con el asunto de la violencia en Chihuahua. Uno platicaba con mi papá, él me dice, pues claro, podrían incendiar un estado si lo quisieran, y pueden incendiar Chihuahua. Y eso, yo creo que hay que decir, o sea, el tema de seguridad no es excluyente de lo que está revelando Corral. Obviamente Corral tiene que hacer sus ajustes en el equipo de seguridad, pero eso no conlleva demeritar que la denuncia de Corral pues es lo que básicamente muchos legisladores y en corto los gobernadores te dicen, ¿no? Es que Hacienda... Hay condicionamientos, claro. Condicionamientos lo vemos con la misma universidad que condiciona los apoyos extraordinarios que tiene enorme, también aquí ya ustedes lo publicaron, son enormes las cantidades que que llegan a las arcas públicas fuera de lo que autoriza el impuesto, en el Congreso, sí. El presupuesto de ingresos y el de egresos, o sea, finalmente hay extraordinarios. Todo es uso discrecional, ¿verdad? Así es. Digo, según ellos es bueno que se tengan ingresos excedentes, pero volvemos al punto de la transparencia, ¿no? Si ya con los recursos del presupuesto
cabe hacer actos de corrupción, más con recursos que no están ahí etiquetados, y son precisamente, como dices, esas bolsas que luego se utilizan para condicionar ciertos apoyos a haz esto, haz lo otro, o a ti no, a ti sí. Sí. Estrellita, al que se porta bien. Fíjate, son dos temas que se ven ahora en Chihuahua que básicamente yo siento que va a ser, por lo que dicen las encuestas, la narrativa de estas elecciones es corrupción, seguridad y por último quizás el tema de desarrollo económico, ¿no? Ya hemos visto que Andrés Manuel, por ejemplo, ya dio a conocer el tema de su propuesta, después vino una parte de su gabinete y ahora después lo del gabinete de seguridad, también polémico por el tema de la inclusión de Durazo, pero rondan en esos dos temas, ¿no? Corral por un lado, el PAN con la corrupción, Andrés Manuel con la seguridad, y Mid pues como puede, ¿verdad? Aventando declaraciones, pero más bien de reacciones, ¿no? Son pocas, casi todas sus declaraciones son contra lo que dice Andrés Manuel, no una propuesta concreta sobre cómo mejorar las cosas, porque eso se revierte en automático, y ¿por qué no lo hiciste, no? Exactamente. Exacto. Es inmediato el contragolpe, por decirlo así, o sea, lo mejor está por venir, dice Mid. Entonces, lo ¿qué ha mejor, habido hasta ahora? asumes que esto está bien, asumes que el país va avanzando estupendamente bien, pues no, lo mejor está por venir. ¿Cómo puedes decir eso, no? Es muy fácil, digamos, si uno lo piensa lógicamente, de contragolpear. Entonces, ahí hay que también hablar de esta paternidad. La negó, ¿verdad? Claro, que están negando tanto de la ley de ingresos que implica lo del IEPS, lo del gasolinazo, y con ello el alza inflacionaria de precios, muy importante, pues, de productos básicos, insumos de la canasta básica, como el huevo, como el azúcar, como el jitomate, como la tortilla, o sea, tan sensibles, no son sustitutos, no son sustituibles. Entonces, eso no lo puedes sustituir con nada y pega inmediatamente en las familias, en el consumo de las familias y, por lo tanto, en la supervivencia de las mismas, pues. Entonces, eso es clave. El país no va bien en cuestión de precios. Ya lo veíamos en el 2000, creo que fue el punto más alto inflacionario, y 2017 cierra con el casi 0.7%, 6.77, 6.88. Esto básicamente, pues la verdad es una campaña complicadísima para el partido oficial por todo el cúmulo de desastres que lleva a cuestas. Mid, que aún así era el candidato con mayores posibilidades, lastres, en el sentido de que podría zafarse, pero es inexplicable porque no lo ha hecho, ¿no? Quizás porque es pre-campaña, necesita el apoyo de los priistas, pero le está costando que no levante, ¿no? Que siga en el tercer lugar, y eso a la larga va a significar la pregunta es quién va a ser el contendiente de Andrés, ¿no? Si Anaya o Mid, porque ya hemos visto con la inclusión del senador Lozano, que a la postre ha sido un pésimo vocero, un tipo reaccionario en las redes sociales. No sé si sea uno de los políticos más detestados del país, ¿no? Y lo meten de vocero a esta campaña, quizás como un porro, básicamente, el trabajo de él, que ya lo hacía, lo hace muy bien eso. Pero sí, no entiendo la lógica del tricolor de sumar a estos personajes que en lugar de lavarles la cara, pues veíamos la foto ayer, ¿no? Las reacciones en las redes era con Erubiel, con Ochoa Reza, su cuestión, o sea, él tiene es repulsivo el señor Ochoa, por lo que dice, por lo que hace, por sus antecedentes de corrupción, pero también por algo tiene repulsivo. Y a Nuño, ¿no? Y ahora ahí a los paladines es muy complicado. Este calderonismo asqueroso que también no tiene cara para plantarse así. Entonces, son preguntas, ¿qué va a ser el calderonismo? ¿Se suma ya realmente a la campaña de Mid ante la imposibilidad real de Margarita de ganar la presidencia? ¿O se pliega otra vez con Anaya? ¿Qué van a hacer los perredistas de cepa? ¿Siguen con los brutales y
pues básicamente son unos porros, los que actúan en la Ciudad de México, Ajá. o se salen, ¿no? Va a ser muy interesante lo que siga, de ver cómo se polariza, porque se va a polarizar entre Andrés versus Mid o Anaya. Y van a tener a sus golpeadores, el Bronco, Margarita Zavala. Van a tener y bueno, Anaya, que va a estar ahí dando... Que bueno, también Morena no se salva de las polémicas, ¿no? Ajá, Veíamos con ayer gente los que incluye. nombramientos de este actor Sergio Mayer, Lili Telles en Sonora. Lili Telles, las mismas candidaturas en Zacatecas se han dado en un dime y direte entre velado, ¿no? Por cuentas falsas o te mandan información filtrada con obviamente intereses entre el PES y Morena para quién va a determinar la candidatura por la capital, ¿no? Que está entre Ulises Mejía, Cuauhtémoc Calderón y creo que ya metieron al ruedo al Oso Medina. Pues bueno, eso estará por verse en las Habrá próximas semanas. No sé, rapidísimo, antes de que nos corten, si quieren comentar algo acerca de las obras del centro histórico, generado también polémica, y por otro lado también esta, decía yo, sorpresiva para algunos, noticia de que el predial tiene un reajuste, este impuesto que intenta ser progresivo, que intenta cobrar más a quienes aparentemente tienen más, en ciertas colonias, ciertos lugares. Este inicio de año también lleva eso en el tema local, en el tema de la capital. ¿Algo que decir al respecto? En concreto de la capital, ¿no? O sea, ya no tanto a nivel estatal, y ahí yo veo un problema de entrada que es el mismo, que es la falta de claridad, la falta de transparencia. ¿Hasta cuándo informaron bien de qué se iba a hacer realmente, cuáles eran los plazos de las obras en el centro? ¿Hasta cuándo? Hasta 2 días antes de empezarlas. Hasta 2 días antes. Entonces, eso independientemente de, o sea, no me meto a juzgar si son buenas o malas, o sea, me meto a juzgar... La claridad, ¿no? Exacto, o sea, si tú no sabes qué van a hacer, pues de entrada dices, no lo hagas, o sea, explícamelo primero, ¿no? Entonces, ese es un fallo. Con lo del predial, se cambia la recatastración, no sé cómo lo llamaron, y no se explica, y a la fecha todavía no se sabe bien qué hicieron, cuáles son los cambios que hicieron para que eso varíe. Entonces, el problema, el punto de partida es el mismo, la falta de transparencia o de claridad en los dos temas, y eso ha generado mucha molestia. Sí. También otro tema que, bueno, nomás decir, lo que deja ver esta crisis es que ya se rompió básicamente ahí un abismo, una brecha entre lo que quiere el gobierno y la incapacidad de comunicarlo a sus ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos también en una entendible cerrazón, ¿no? De la falta de credibilidad de las autoridades, pues hacen básicamente muy complicado las intervenciones en el centro histórico, ¿no? Ante una buena organización vecinal, comercial que existe, pues debería de haber mucho acercamiento, porque realmente hay una necesidad de intervención en el drenaje, en las tuberías de agua potable, porque no llega el agua, ¿no? Pero pues eso se facilitaría si hubiera un diálogo franco, abierto, público, y también la participación de los vecinos, comerciantes del centro histórico en lo que llaman las contralorías sociales, ¿no? Sí, es decir, a ver, ¿vas a hacer eso? Pues voy a estar yo vigilando. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.